Bueno, continuando con las operaciones que podemos realizar eh, con las expresiones algebraicas, también está el proceso de factorización. ¿Qué significa factorear una expresión? Bueno, es transformar la expresión en producto de dos o más factores. Es expresar como producto de factores. Nosotros tenemos acá x al cuadrado menos 4, esto es una diferencia de cuadrados, y se expresa como x menos 2 por x más 2. Entonces, muchas veces necesitamos que la diferencia de cuadrados quede expresada de esta manera porque necesitamos efectuar alguna simplificación de alguna expresión. Y entonces necesitamos analizar para qué valores esto se hace 0. Entonces, de esta manera es mucho más fácil ver cuándo pasa eso. Entonces, x menos 2 y x más 2 son factores de x al cuadrado menos 4. Muy bien, entonces, antes lo que hacíamos, fíjense, el proceso hacia la derecha es factorización, mientras que la operación o el proceso hacia la izquierda es expansión. Bueno, antes lo que hacíamos es tener el producto de la suma por la diferencia de las bases y la expresábamos como una diferencia de cuadrados. Bueno, en esto de expresar diferentes expresiones algebraicas como producto de factores, tenemos una serie de casos que hay que estudiar, hay que analizar. La primera y la más sencilla y el más sencillo de los casos de factorear una expresión es la obtención de un factor común. Entonces, fíjense, acá nosotros tenemos 3x cuadrado menos 6x. Bueno, 3x al cuadrado está compuesto por un número que es 3 y una parte literal x al cuadrado. Acá nosotros tenemos un menos 6 y un x. ¿Cuáles son los factores comunes en estos dos términos? 6 nosotros lo podemos pensar como 3 por 2. Significa que acá también habría un 3 que está multiplicado por un 2. Y acá tenemos un 3, o sea, 3 está en ambos términos. X al cuadrado lo podemos pensar como x por x. Por ende, tenemos una x que es común a este término y una x que es común a este término. Entonces, ¿cuál sería el factor común de esta expresión? Entre 3x al cuadrado y 6x, los factores comunes son 3x. ¿Sí? Acá está. 3x se puede sacar factor común de ¿quién? Si yo 3x al cuadrado lo divido por 3x, ¿qué queda? Una solita x. Y si 6 menos 6x dividimos por 3x, nos queda simplemente un menos 2. Porque la x, esta x se simplifica con esta x y 6 dividido 3, menos 6 dividido 3 es menos 2. Entonces, en definitiva, el factor común es 3x que queda multiplicando a x menos 2. Quiere decir que esta diferencia, este binomio, ¿sí?, que es una diferencia de dos términos, quedó expresado como producto de 3x por x menos 2. Los dos factores son 3x y el otro es x menos 2. Si tenemos un caso con más términos, como es el ejercicio B, 8x a la cuarta y al cuadrado más 6x al cubo y al cubo menos 2xy a la cuarta.
Bueno, ¿cuál es la menor potencia de x? X está en todos los términos, pero ¿cuál es la menor potencia? X está elevado a la 1, acá. Significa, acá también tenemos x al cubo, que puede ser pensado como x cuadrado por x. Y acá tenemos x a la cuarta, que puede ser pensado como x al cubo por x. O sea que x está en todos los términos, en cada uno de estos tres términos. ¿Cuál es la menor potencia de y? Y también está en los tres términos. Está elevado al cuadrado, elevado al cubo y elevado a la cuarta. ¿Cuál es la menor? Elevado al cuadrado. Acá está elevado al cuadrado, acá está elevado al cubo, o sea que puede ser x cuadrado y cuadrado por y. Y acá está elevado a la cuarta, que puede ser pensado como y al cuadrado por y al cuadrado. Significa que y al cuadrado puede salir como factor común, al igual que puede salir x. Y en los números, me faltó analizar los números, tenemos 8, 6 y 2. Bueno, ¿cuál es el factor? ¿Cuál es el máximo factor común que está entre estos tres? Bueno, obviamente es el 2, porque divide el 6 y divide al 4. Divide al 8. Entonces, acá tenemos, factor común es 2xy al cuadrado, que está en los tres términos. 2xy al cuadrado, si nosotros tenemos esta expresión 8x a la cuarta y al cuadrado dividido 2x y al cuadrado, nos queda 8 dividido 2, 4. X a la cuarta dividido x, x al cubo. Y al cuadrado dividido y al cuadrado es 1. Entonces, el resultado de dividir este primer término por el factor común es 4x al cubo. ¿Cómo obtenemos este término? 6x al cubo y al cubo dividido 2x y al cuadrado es 6 dividido 2 es 3. X al cubo dividido x es x al cuadrado. Y al cubo dividido y al cuadrado es y. Recuerden que cuando nosotros dividimos, o sea, cociente de potencias de igual base, se restan los exponentes. O sea que cuando tenemos y al cubo dividido y al cuadrado, queda y elevado a la 3 menos 2, que es 1. Muy bien, nos queda el último término, menos 2xy a la cuarta dividido 2xy cuadrado. Nos queda menos dividido más es menos, 2 dividido 1, 2 dividido 2 es 1, x dividido x también es 1, y lo único que nos queda es y a la cuarta dividido y al cuadrado, que es y elevado a la 4 menos 2, que es 2. ¿Se entendió? Tenemos 2x al cuadrado, que queda factor común de 4y al cubo más 3x cuadrado, 4x al cubo más 3x cuadrado y menos y al cuadrado. Quiere decir que este trinomio que teníamos acá queda expresado como producto de estos dos factores, 2xy al cuadrado por 4x cubo más 3x cuadrado y menos y al cuadrado. ¿Se entendió? Obviamente, si nosotros aplicamos la propiedad distributiva, acá tenemos que llegar al mismo polinomio de partida. Acá está hecho, verifique su respuesta. Este por este, más este por este, más este por este, nos queda el polinomio original. Muy bien. A veces nos queda un factor común que no es un monomio, ¿sí? Que no es un término dentro del polinomio, como era el caso de recién, que teníamos una x acá, x acá, x acá.
a veces se presentan estas situaciones donde tenemos un binomio, este es el primer término y este es el segundo, donde lo que está en común es justamente otro binomio, ¿sí? Tenemos una expresión que es un binomio que es común a los dos términos, que están este restado este. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros sacamos x menos 3, factor común de estos dos términos, porque están los dos. Es un factor, ¿por qué? Porque está multiplicando. Este x menos 3 está multiplicando 2x más 4 y este está multiplicando a menos 5. Entonces, x menos 3 es factor común ¿de quién? De 2x más 4 menos 5. Está en los dos términos. Quiere decir que si yo a todo este término lo divido por x menos 3, queda el primer binomio. Y si a todo este término lo divido por x menos 3, que es lo que estoy sacando factor común, queda menos 5. Por ende, ahora lo único que queda es operar más 4 menos 5, que es igual a menos 1, y toda esta expresión, este binomio, donde cada término a su vez es un producto de binomios, y dos binomios, un binomio y un número, queda expresado como producto de 2x menos 1 por x menos 3. Esto significa, bueno, hacer una simplificación de esta expresión. Bueno, muy bien. Nosotros vamos a utilizar este tipo de factor común, sacar factor común en expresiones, cuando, por ejemplo, bueno, ustedes lo van a utilizar cuando, por ejemplo, trabajemos con el concepto de derivada, de obtención de derivadas. Se presenta mucho esto y es bueno tener claro o es bueno poder identificar cuando una expresión está como factor común de suma de diferentes términos de una expresión algebraica más compleja. Es muy útil porque justamente, como dice acá, simplifica la expresión. Bueno, antes de comenzar a factorizar un trinomio de grado 2, vamos a cortar y lo analizaremos en el próximo videito. Muchas gracias.